de agosto del 2020, tema obras con objetos. ¿Ya? Dice, las obras con objetos son transformaciones del material que tienes que hay en nuestro entorno, como hojas secas, piedras, botellas, plásticos, tierra, ramas, etcétera, que puedes convertir en grandes obras artísticas. ¿Ya? Y aquí nos muestra nos muestra pequeñas imágenes, así como de un pajarito hecho con hojas. Creo que aquí es una pepita de almendra. Aquí también tenemos como una especie como de, no sé, un muñeco, una mariposa, un ratón, como un ramo de flores. Bueno, aquí tenemos pequeñas decoraciones hechas también con objetos. eh, Objetos que pueden ser hojas secas, piedras, botellas, tal como dice acá. También aquí podemos ver una pequeña casa de pájaros, se podría hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Obras con objetos. Aquí dice educación cultural y artística. Seguimos bajando. ¿Y qué vamos a hacer ya que ustedes identifican cuáles son los materiales que pueden utilizar? Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Ya? Dice, ¿sabías que la creatividad del ser humano no tiene límites y es capaz de buscar una solución a un problema que tengas? Recuerdes que todos estos días hemos estado hablando sobre lo que es resolución de problemas. Ustedes tienen que buscar siempre de manera creativa o ver la forma de enfrentar un problema. Siempre es bueno poder coger, como se dice vulgarmente, de los cachos al toro. Siempre es bueno dar la cara, siempre es bueno buscar una solución a posibles inconvenientes o problemas que tengamos en nuestra vida, porque en nuestra vida siempre se van a presentar circunstancias donde donde van a tener que nosotros tenemos que reflexionar y actuar, ¿ya? Porque si no actuamos muchas veces ese problema va a estar ahí por siempre, perdurando. Pero si nosotros nos sentamos a conversar con la familia, a buscar soluciones a estos inconvenientes que pueden pasar, entonces vamos a tener una vida un poquito más tranquila, porque vamos a ir dándole solución a estos inconvenientes que pueden haber en nuestras vidas. Por eso siempre pensemos que si es que tenemos algún tipo de problema, tenemos que buscar la forma de resolverlo. Tal vez no sea inmediato, tal vez sea un poco difícil tomar la iniciativa como para poder realizar una conversación, como para decir, ¿sabes qué? Sentémonos, yo pienso que esto hay que solucionarlo en familia, yo pienso que es necesario conversar de este tema sobre que hay que darle solución. Yo recuerdo cuando era más joven, cuando era pequeño, recuerdo que muchas veces mi papá trabajaba y trabajaba bastante y tenía dinero, ¿ya? Pero recuerdo que él también a su vez se gastaba todo el dinero porque hubo un tiempo de su vida donde él tomaba mucho, ¿ya? Y muchas veces era miedo mío cuando él tomaba, porque a veces se portaba un poco agresivo. Entonces, y yo decía, y bueno, y cuando él estaba bueno y sano, era una persona normal, era cariñoso, atento con nosotros, pero el problema era cuando él se tomaba y se aborrachaba. Siempre tuve la necesidad yo de sentarme en familia y decir, ¿sabe qué, papá? Esto pasa, mire, ¿sabe qué? Yo pienso que hay que establecer las prioridades, no podemos derrochar el presupuesto de la familia, usted es la cabeza del hogar, tiene que protegernos, nosotros tenemos miedo al momento que usted llega de esa forma. Siempre tuve el pensamiento de pensar de esa forma de poder enfrentar a mi papá en familia, obviamente conversando, dialogando un poco en familia, para buscar una solución a eso, pero nunca lo hice. Gracias a Dios mi papá cambió y dejó de hacer eso, pero creo que si es que yo viera en algún momento junto con mi mamá, junto tal vez con mis demás hermanos, y nos hubiéramos sentado y lo hubiéramos hecho tal vez recapacitar un poco. Mi papá creo que sí hubiera ayudado un poco para que el cambio en él hubiera sido más temprano. Entonces, siempre, como les explicamos, no se cohíban, siempre traten de buscarle la solución. Si tienen algún problema, compártalo con su familia. No es bueno quedarse callado porque muchas veces el problema va a continuar, ¿ya? Entonces, siempre tratemos de buscar solución. Y eso es un problema grande que yo tuve, podría decir así, en mi vida. Y ciertos problemas que a veces callé, circunstancias a veces con compañeritos que me hacían tal vez bullying, cosas así. Por eso es importante que usted hable, que usted converse con su familia, que usted dialogue si algo le pasa
esté conversando y también buscando posibles soluciones, ¿ya? Entonces sí los motivo y sí los insto siempre a que ustedes tengan esa habilidad de conversar con su familia, de que no se calle, de que si es que tienen alguna dificultad lo comparte con su familia, que no se lo guarde para sí, ¿ya? Entonces dice, siempre entonces, en esta semana nosotros estamos hablando sobre la resolución de problemas. Si se presenta un problema que ustedes, y eso en el ámbito familiar, ahora hablemos del ámbito tal vez de algún inconveniente que haya tal vez en el barrio, algo, la necesidad que existe tal vez de crear algún centro, no sé. Entonces que ustedes también sean parte de la solución y como decía, que no sean parte del problema, porque hay hay tres tipos de personas cuando existe un problema. El que es parte de la solución, el que es parte del problema y el que es espectador. El que solo observa y ve lo que sucede y no hace nada, ¿ya? Entonces yo les invito siempre que ustedes sean parte de la solución, que no sean parte del problema y tampoco que sean espectadores. Va a llegar un momento donde hay que ser espectadores correctos, sí, está bien, porque, pero los insto siempre a que seamos parte de la solución, ¿ya? Dice, vamos a realizar el siguiente proceso para definir el problema y buscar una posible solución. Dice que, sigo leyendo, luego interpretamos todo eso. Identifica y escribe en tu cuaderno un problema de la vida cotidiana relacionado con temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros. Nosotros vamos a identificar un problema que existe, ya sea en mi barrio, en mi país, en mi entorno que estoy, por eso dice relacionado con temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros. Podría ser un temas ambientales, ¿no es cierto? La contaminación, lo que recientemente pasó en el mar, que un buque japonés se quebró, se hundió y botó como 8 toneladas de petróleo al mar, ¿ya? Otro problema, ese sería un problema ambiental. Otro problema también en cuanto a la salud, que tiene que ver el tema del coronavirus, ¿no? Otro tema social también podría ser político también, los temas de la corrupción que existen, ¿no es cierto? Los problemas culturales también que se están perdiendo, que se ha escuchado también que se están perdiendo las lenguas tradicionales, las lenguas se están perdiendo porque ya no se las estás practicando, ¿ya? Bueno, tantos problemas que pueden existir. Me dice que yo identifique un problema, ya lo identifico, y luego dice dibuja y divide en dos partes a tu cartulina. Ustedes van a tener una cartulina y la van a dividir en la mitad. Donde dice, como ves, dice, donde nosotros vamos a utilizar nuestra imaginación y por medio de materiales reciclables vamos a dibujar el problema. ¿Ya? Entonces, nosotros por medio de nuestra imaginación vamos a dibujar el problema. Ya si el problema es un problema ambiental, entonces nosotros vamos a tratar, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de que el buque, de que un barco o un buque se quebró y regó material. Entonces aquí ustedes tendrían que dibujar con material de reciclaje como un barco, simular algo que otro que se fue al mar y el petróleo que está como regado. Podría ser un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, también otro problema político sería que ustedes puedan ver la forma de diseñar a otra persona llevándose el dinero así como en maletines, así como hace el Bonil, ¿ya? Pero utilizando materiales reciclables. Siempre, entonces ustedes tienen que dibujar un problema o un problema ambiental hecho con materiales reciclables. También podría ser la contaminación del mar también, no necesariamente que sea el buque, sino simular que es del mar y que en el mar estén ciertas botellas, plásticos, como nosotros podemos observar, ¿ya? A veces también otro problema ambiental que somos nosotros parte de ello es lo que es la minería. Podemos dibujar aquí parte del río y los pececitos, ver forma de algo que tenga forma de pez y ver que están como muertos. Entonces nosotros vamos a dibujar por medio de materiales reciclables nuestro problema, el problema que ustedes identifiquen. Y en la otra mitad, porque dice que la cartulina la voy a dividir en dos, y en la otra mitad van a poner la propuesta de posible solución. ¿Cómo ustedes solucionarían ese inconveniente? ¿Cuál sería su propuesta como para buscarle la solución a ese inconveniente? ¿Ya?
En una parte van a dibujar el problema y en la otra parte van a poner la propuesta de posible solución que usted encuentre junto con su familia, determinen qué se puede hacer. Para realizar tu actividad puedes pedir dice a un adulto que te ayude con el aporte de ideas. Guarda en tu caja portafolio el dibujo del problema y posible solución que lo utilicemos en la siguiente semana. Ya, si gustan pueden utilizar una sola cartulina para dibujar el problema y en otra parte pueden poner la resolución ya, la propuesta de la posible solución. Dice, evaluación cartulina dividida en la mitad con información de dibujo de problema y propuesta de posible solución. Niños y niñas, eso sería todo en sí la actividad del día de hoy, que es 20 de agosto del 2020. ¿Ya? Mañana es, sí, seguimos, son como más juegos recreativos. ¿Ya? Eso sería lo del día de hoy. Ahora sí, comenzamos con preguntas que ustedes tengan. Preguntas.